Inicio a nuestro tercer webinario. Buenos días a todos, un gusto que hayan podido conectarse a nuestro tercer programa en torno al gran invitado que tenemos el día de hoy. Dentro de los personajes distinguidos que tenemos, Pascual Epistone, bienvenido, Cristian Vilardi, bienvenido, miembros de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Augusto Fernández Agardi, Margarita Palomino, bienvenidos todos los demás. Así se engalana nuestro tercer webinario de Platicando con los grandes tributaristas latinoamericanos, con la presencia de dos grandes de Colombia, como invitado especial, el doctor Mauricio Plazas Vega y como moderadora invitada, la doctora Lucy Cruz de Quiñones. Leeré solo unas breves notas de la extensa reseña curricular de nuestros invitados para que sean ellos, en la charla que tendremos, los que nos den cuenta de ella. La doctora Lucy Cruz de Quiñones es reconocida como una de las expertas latinoamericanas más prominentes en el área de Derecho Constitucional Tributario y es ampliamente distinguida por su labor como litigante en Colombia. Ha sido presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Tributario en varias oportunidades, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, actualmente se encuentra en la Junta de la Facultad de Derecho, promovida como miembro de pleno derecho de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, actualmente también forma parte de su junta académica, y es conjuez del Consejo de Estado y ha sido conjuez de la Corte Constitucional. La doctora Cruz de Quiñones también es reconocida por ser una de las principales árbitros del país en controversias tributarias y contractuales. Es miembro de la lista A de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por su parte, el doctor Mauricio Plazas Vega, hablando de su experiencia académica, tenemos que es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con especialización en Derecho Tributario y en proceso de recibir el título de doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca. Por lo que toca su experiencia profesional, podemos decir que actualmente es conciliario del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y catedrático titulado de la Facultad de Jurisprudencia de dicha institución. Ha ejercido la profesión de manera independiente desde 1979 en áreas de derecho comercial, hacienda pública, laboral y tributario. Es autor de múltiples obras y nada más voy a destacar el liberalismo y la teoría de los tributos, del realismo al trialismo jurídico, el impuesto sobre el valor agregado, IVA y derecho en la hacienda pública y derecho tributario, así como derecho tributario, que fue su tesis doctoral en la Universidad de Salamanca, como ya les había mencionado. Miembro honorario y expresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, conjuez del Consejo de Estado y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Como ven, excelentes nuestras personalidades del día de hoy. Les dejo con nuestro moderador, el doctor José de Jesús Gómez. Adelante, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Pues de verdad es un gusto tener a Lucy y Mauricio con nosotros para, a través de la charla con ellos, conocer un poco la historia tributaria de Colombia y cómo esta ha sido trascendiendo particularmente en Latinoamérica. Y bueno, pues hay que darle la voz a las mujeres. Doña Lucy, le cedo el micrófono para que iniciemos nuestra charla. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, José de Jesús, Carlos y todos los directivos de la institución por esta invitación. Para mí es un placer enorme poder acompañarlos y sobre todo en este homenaje a nuestro profesor y distinguido tributarista Mauricio Plazas Vega, que es un colega muy reconocido, no solamente en nuestro ámbito, sino en el nivel internacional. Así que, pues, nosotros hemos pensado en hacer hoy un diálogo muy flexible sobre lo que es la obra de Mauricio y también al hilo de ese diálogo poder contarles
cómo ha sido su aporte en la doctrina y cuáles han sido los profesores que más han influido en su pensamiento y en la Escuela Colombiana de Derecho Tributario, que más que todo se ha desarrollado en torno al Instituto Colombiano de Derecho Tributario y más recientemente en la Academia Colombiana de Jurisprudencia y por supuesto en nuestra alma mater, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que nos ha unido a toda una época o una generación de tributaristas que podríamos decir fue la segunda generación de tributaristas después de los grandes maestros Héctor Julio Becerra, Juan Rafael Bravo y muchos otros de principios del siglo XX y que dejaron también una obra no tan extensa, por supuesto, como la del doctor Mauricio Plazas, que ahora podemos conversar en torno a su prolífica obra y al sentido de cada uno de sus aportes a la doctrina. Yo quiero comenzar diciendo que yo conocí a Mauricio Plazas en el año 80, cuando ambos ingresamos a hacer el posgrado en Derecho Tributario, y era el primero que se abría en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor del Rosario. Teníamos nuestras especializaciones tradicionales, pero esta rompía un poco con la del derecho administrativo y el derecho constitucional, que eran las áreas más renombradas de nuestra institución, y comenzamos realmente a pensar autónomamente y de manera separada en el derecho tributario. Yo quiero preguntarle a Mauricio si recuerda de esa época y qué evento lo marcó en esa época como para seguir por el camino del derecho tributario, porque él, siendo un joven talento en ese momento de los años 80, estaba muy inclinado por ideas políticas, incluso creo que ya había hecho una monitoría y alguna obra temprana de la historia de las ideas políticas, y trabajaba con el profesor Alirio Gómez Lobo, que era el profesor, el catedrático de ideas políticas. Yo quisiera que nos contara un poco cómo fue esa transición y cómo lo marcó nuestro posgrado de esa época. Bueno, pues muchas gracias. Primero que todo, un saludo muy afectuoso para ti, para Lucy, para Carlos, para José de Jesús, para Cristian Vilardi, para Pascual Pistone, todos los amigos, para la Academia Mexicana. Muy agradecido, muy honrado con esta oportunidad de hablar de nuestra vida y de la vida del derecho tributario en Colombia. Tengo que hacerlo por razones de claridad desde el punto de vista de la presentación, porque pues unas precisiones. Yo soy miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el doctorado de Salamanca, ya tengo el doctorado desde el año 2000 más o menos. Y de Rosario no soy conciliario, sino ex conciliario, fui conciliario hace unos años, pues. Pero bueno, no son precisiones que simplemente por el tema de presentación y porque estoy en alguna medida presentando esas instituciones, tengo que hacer esas precisiones. Pues yo entré al posgrado de Derecho Tributario en el Rosario en el año 1980, sí. 80, 81, no recuerdo bien, y lo hice en momentos en los cuales yo no era tributarista, eso es cierto, Lucy. Yo acababa de abrir una oficina, trabajado como abogado en el Banco Bogotá y en la Compañía Colombiana Automotriz, en la Fiat, y después abrí una oficina, no, estaba abogado, llena de esperanzas, pues muy chiquitica, por supuesto, y
y me dedicaba a una cosa que yo presuntuosamente llamaba es que derecho de empresas, y que era para asesorar a las empresas, y creí necesario conocer el tema tributario. Y por eso me vinculé al posgrado de Derecho Tributario en el Rosario, y simplemente pues a la pregunta de Lucy, ¿qué me generó ese posgrado? Me generó cosas muy lindas, me generó primero que todo unas amistades preciosas, invaluables, que perduran. Caso Lucy, caso Paul Kanspeyer, caso Antonio, en fin, el fallecido Isidoro Arévalo, que era un gran estudiante que estudiaba con nosotros, y él era contador público, pero muy juicioso también, y muy dedicado a estos temas. Había grandes amistades, y además conocer unos profesores que yo empecé a seguir, a admirar. Desde luego, yo no había sido alumno del maestro Juan Rafael Bravo Arteaga, lo fui en el posgrado, quedé encantado con su clase, pero otros profesores igualmente fueron para mí fantásticos, como Héctor Julio Becerra. Es que tuvimos un posgrado maravilloso, ¿no? Nuestro maestro Héctor Julio Becerra nos dictó Bernardo Carreño Varela, Héctor Rafael Corchuelo, que me impresionó la forma como enseñaba el IVA. Me gustó muchísimo todo lo que transmitió en ese tema del IVA. En fin, tuvimos excelentes profesores. Fue una experiencia lindísima. Dijéramos que me conquistó. Así me fui como enamorando del derecho tributario a partir de ese posgrado. Eso a la pregunta de Lucy. Adelante, Lucy, por favor. Yo quisiera también preguntarle a Mauricio cómo fue luego ese tránsito y su rol entre el IVA plurifásico que tuvimos nosotros y el IVA de valor agregado. Su obra pues influyó muchísimo, pero dentro de la corriente de valor agregado y la implementación de la ley sexta del 92, cuando ya tomamos el IVA sobre servicios, pero la obra de Mauricio fue realmente un punto tan importante, que de allí se derivó toda la legislación, sobre todo la del IVA en los servicios. ¿Cómo fue esa influencia, Mauricio, y en qué momento comienzas tú a profundizar más en el IVA que en cualquier otra área del derecho tributario? Bueno, realmente esto es una larga historia, pero simplemente abreviando la cuestión. Yo en los años 80 me dediqué, a mí me gustaba mucho la historia de las ideas, me gusta mucho la historia de las ideas políticas, y me dediqué, como contaba Lucy, a escribir algunos puntos sobre el neoliberalismo. En esa época había una gran tendencia, primero fue en Europa, luego se proyectó en Estados Unidos, todas las escuelas neoliberales, y en América Latina empezó a tener mucho eco el neoliberalismo. Se estudiaba el neoliberalismo, y para resumirlo, hubo un personaje que es un personaje francés, se llama Guy Schorman, que tiene un libro que se llama, si no recuerdo mal, La nueva riqueza de las naciones, una añoranza de Adam Smith, en el que dice que la nueva base del contrato político va a ser el impuesto al gasto. Eso me interesó muchísimo, y me empecé a interesar enormemente en el tema, y bueno, eso llevó a que, a pesar que yo no era tributarista en su momento, yo recuerdo que me fui a la rectoría de Rosario, hablé con Álvaro Tafur, me toqué en qué estaba, le dije, mire, yo, pues, no sé,
tengo mucho interés en escribir sobre un impuesto que se llama Impuesto sobre el Valor Agregado, ¿no? Y voy a trabajar en eso, me estimuló muchísimo, me dediqué a eso. Y eso hizo que en el año 1989, en el año 89 saliera el libro del IVA en Colombia, creo que fue en el 89, en el que efectivamente, como dice Lucy, el planteamiento central del libro, por lo que toca con la técnica del IVA, era apuntarle al IVA de campo general, de manera que no se extendiera solo a las fases preliminares del proceso de producción, circulación y venta de bienes y servicios, sino que no se quedara en la fase de productores, como ocurría en Colombia en su momento y como pasaba también en otros países. Yo venía trabajando en IVA desde comenzando los 80. En el año 83, en el decreto ley 3541 del 83, en esa época se podía legislar en materia de tributaria por medio de decretos leyes, que llamamos en Colombia decretos leyes. Yo sé que en otros países se llaman decretos legislativos. En Colombia nosotros decretos legislativos los llamamos, de otros países los llamamos decretos leyes. Entonces, mediante el decreto ley 3541 se creó, ya el IVA se amplió a campo general. Entonces en el libro que yo estaba, dijéramos que trajinando el tiempo atrás, pues me encontré con eso y me dediqué a comentar ya toda la historia del IVA desde cuando nació en el año 63 en Colombia, y un poco con referencia a la historia del IVA en Europa con Maurice Lloret y el IVA, sus ideas del año 58, y expliqué pues todo lo que aconteció hasta que surgió el decreto 3541, sobre el cual hice comentarios elogiosos y pues algunos cuestionamientos, pero dijéramos que eso en lo que concierne al IVA de campo general sobre los bienes. Pero en el libro se abogaba por el IVA de campo general por los servicios, porque eso era un avance muy importante, el 3541 del 83. Pero para entonces solamente estaban grabados algunos servicios, era que se llamaba IVA general sobre los bienes y selectivo sobre los servicios. Sobre eso insistí muchísimo en el libro del 89. En el año 92, como dice Lucy muy bien, con la ley sexta del 92, Colombia se lanzó al IVA completamente de campo general, tanto en los bienes como en los servicios. Obviamente, en ese contexto, muy contento yo con ese avance, en ese IVA que Georges Segret en Francia lo llamaba el IVA del siglo XX, impuesto del siglo XX, y yo insisto en llamarlo también el impuesto del siglo XXI. Pero muy contento con eso, escribí un pequeño texto que se llama El IVA sobre los servicios, comentando todo el tema del IVA de los servicios y la importancia que tenía haberlo hecho extensivo a los servicios en general. Esa es más o menos la historia, Lucy. No sé, un poco desordenada, pero más o menos fácil. Oye, Mauricio, muchas gracias por platicarnos este relato. Sí, aquí encontramos en internet, ya ves que Google te refleja todo, precisamente este libro que se llama El IVA en los servicios en Colombia de 1993. Yo te preguntaría, ¿y qué nos puedes platicar de los grandes maestros antecesores a nuestra generación que influyeron en el derecho tributario en Colombia y que finalmente fueron el antecedente? Sí nos gustaría conocer un poquito de ellos. ¿Qué nos puedes platicar de la influencia que tuvieron en el derecho tributario en Colombia, por favor? Con mucho gusto, Carlos. Pues mira, yo tengo mucho gusto en decir que el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, ha sido la pionera, sin duda, del derecho tributario en Colombia y también del derecho de la hacienda pública. En México le llaman derecho financiero, y en Argentina también, en Europa y en España le llaman derecho también financiero,
bueno, en fin, eso. Pero quisiera mencionar en primer lugar al profesor Manuel Alvarado. Manuel Alvarado, que es de los comienzos del siglo XX, fue el gestor de la cátedra de Derecho Tributario en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. Manuel Alvarado tiene un libro fantástico de Derecho Tributario e Impuestos sobre la Renta, que es además un libro precoz, un libro que dice cosas que son sorprendentes para la época de Manuel Alvarado, un verdadero maestro del derecho tributario. Luego siguió el profesor Héctor Julio Becerra, un hombre sumamente estudioso y con una claridad y un criterio y una visión enormemente grande. Lo llevó a ser, sin duda, pues, el gran orientador de la estructura de la normativa tributaria. Tuvo un protagonismo muy importante en la Ley 81 de 1960, que fue la ley que nos lanzó al impuesto sobre la renta, en buena parte con instituciones como las que tenemos hoy en día, pues, ¿no? Claro, con cambios, pues, pero esa ley fue muy importante, 81 del 60. Su discípulo, Juan Rafael Bravo Arteaga, hoy goza de cabal salud como el mío Cid, y pues con una lucidez impresionante, acaba de cumplir 90 años. Él, de hecho, se le va a hacer un homenaje en breve. Bueno, voy a hacer, no infidente, voy a hacer un anuncio. Se le va a hacer un homenaje, un libro, un homenaje a Juan Rafael. Seguramente va a tocar temas de historia de Colombia, de derecho tributario y algo de filosofía y algo de derecho de la hacienda pública, que son como las materias que a él le gustan. Ahora, no puedo dejar de mencionar desde el punto de vista del IVA, que estábamos mencionando, a Héctor Raúl Corchuelo, que fue nuestro profesor en el posgrado de Derecho Tributario y que tuvo mucho que ver en ese gusto que yo adquirí por el IVA. Indudablemente, Bernardo Carreño Varela, un humanista con una gran vocación de hacienda pública. También tuvimos Alberto Murera, que también hoy vive aún. Alberto Murera Cava es un gran conocedor del impuesto sobre la renta y un hombre con una mentalidad fogosa, aguda, crítica. Carlos Ramírez Guerrero, un hombre muy sesudo, muy inteligente, con unas posturas muy novedosas siempre muy atento. Juaní Alfonso, un hombre también sumamente claro, un excelente expositor, escribe muy bien. Todos ellos aún afortunadamente están aquí en este mundo, y fueron fundamentales todos ellos para hablar de las anteriores generaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tú me pides? Pues es lo que te puedo contar. Yo no puedo olvidar tampoco a mi profesor de Derecho Tributario en el curso de pregrado en la Facultad de Jurisprudencia de Rosario, que era Gutiérrez Jiménez. En fin, pues, no espero, probablemente siempre que uno hace menciones, incurre en omisiones. También hubo pasos por el Rosario de Carlos Lleras Restrepo, y también estuvo pasos por el Rosario del maestro Esteban Jaramillo, que fue el gestor del impuesto sobre la renta en Colombia. Pero realmente posicionados con esas cátedras. Ahora, también no puedo, claro, hay que mencionar a Alfonso Palacio Rudas, el cofrade, que fue profesor de Hacienda Pública para muchas generaciones en el Rosario, un hombre igualmente sesudo. Hay una persona menos conocida, pero muy brillante, que lamentablemente se nos fue demasiado rápido, pero él alcanzó a hacer una labor importante y tenía un muy buen criterio en materia de hacienda pública,
que llamaba Arturo Ferrer Carrasco. En fin, por mencionar del Rosario, pero pues también estaban Aurelio Camacho Rueda. En la época del liberalismo clásico del naciente siglo XXI, es un placer leer ese autor porque es leer un personaje que estaba muy imbuido del pensamiento clásico, que era Clímaco Calderón, otro personaje para la historia de Colombia muy interesante. Una cosa final de eso. Una vez en Italia me decía a mí, Domenico Antonio Fausto, me decía Pasquale Pistone, te cuento Pasquale. Domenico Antonio me decía, mira, es que aquí en Nápoles ocurre algo muy interesante, y es que los que abordan la temática de la hacienda pública son abogados. ¿Y qué ha pasado con nuestro? Es decir, me los mencionó varios de ellos, pues. Y yo le dije, pues mira, Domenico Antonio, te quiero contar que en eso coincidimos, porque en Colombia los profesores de hacienda pública más reconocidos han sido abogados. Yo le mencioné todos estos: Gabriel Camacho Rueda, Carlos Lleras Restrepo, el maestro Esteban Jaramillo, en fin, y a Palacio Rudas, en fin. Pero bueno, eso es lo que te puedo comentar, Carlos. Así, pues. Muchas gracias, Mauricio. Digo, por favor, hazle un caluroso abrazo a don Juan Rafael. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y convivir y tener por ahí alguna anécdota en el aeropuerto de Maiquetía de buenos recuerdos para nuestro buen amigo Carlos Huefe. Lucy, por favor, adelante. Bueno, muy bien. Mauricio ha tocado ahora una época que también pues fue muy interesante para todos nosotros, que fue la de acercamiento entre los profesores de Hacienda Pública y profesores de Derecho Tributario. En una época éramos tan distantes y como con cierta controversia por la autonomía del derecho tributario y todo eso, que yo creo que en todos los países se ha vivido esa misma trayectoria. Desde el instituto fomentamos unos encuentros de profesores de Hacienda Pública y de Derecho Tributario que duraron muchos años. Estando yo en la presidencia del instituto, hicimos la primera presidencia, que fue en el año 89, hicimos esos encuentros de acercamiento entre todos los profesores de Hacienda Pública y de Derecho Tributario, para ponernos de acuerdo sobre algunos temas fundamentales. Incluso nuestro presupuesto tenía separadas las tasas, y todavía las tiene, como si no fueran una categoría de los tributos. Y discutíamos muchas cosas en donde el lenguaje puede tener algunas diferencias y algunas semejanzas. Mauricio, en su obra cumbre, yo la considero la cumbre, que se llama Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario, nos hace como esas reflexiones para alguien que ha manejado las dos cátedras. Yo quisiera ver cómo ha visto él, después de 25 años o 20 de la publicación de la primera edición de esa obra tan vendida y tan influyente en nuestro derecho, cómo ve o cómo percibe ese acercamiento entre las dos disciplinas, y si en el futuro ya vamos a separar solamente el derecho presupuestario del derecho tributario, o si si seguimos todavía pensando que primero es el derecho presupuestario y luego lo llenamos de recursos para poder equilibrar el presupuesto. ¿Qué nos dice sobre ese tema, Mauricio? Bueno, yo en el Rosario, la cátedra que he dictado desde hace ya unos 20 años tal vez, o un poco más, es la de Derecho de la Hacienda Pública, y la he alternado con Historia de las Ideas Políticas. En una oportunidad dicté en el Rosario durante un año Derecho Tributario. Entre otras cosas porque Claudia, mi hija, está estudiando Derecho
y le dije que yo quería dictarle a ella derecho tributario y me lo permitieron, y entonces dicté derecho tributario. Yo, pues justamente en el año 1995 publiqué un libro. Esa era la época de las jornadas, son las jornadas latinoamericanas de derecho tributario de Cartagena. Para esa oportunidad salió un libro en el que yo puse todo mi corazón en entrelazar las ideas políticas con la hacienda pública. Y ese libro se llamó El liberalismo y la teoría de los tributos, que es realmente la que uno podría llamar la primera edición de los libros de Derecho a la Hacienda Pública y Derecho Tributario, solo que después decidimos llamar Derecho a la Hacienda. Pero bueno, entonces, desde esa oportunidad, yo he defendido la tesis de no he defendido, digamos, he participado de la tesis de quienes sostienen que hay un derecho madre, que es el derecho de la hacienda pública, y un derecho, el más importante, una subespecialidad del derecho de la hacienda pública, la más importante, siempre es el derecho tributario, y que hay una autonomía del derecho de la hacienda pública y también una autonomía del derecho tributario. La autonomía del derecho tributario es relativa a partir de la autonomía del derecho de la hacienda pública. A eso le dediqué tiempo, le he dedicado toda mi vida, y básicamente porque resultaba fundamental a mi manera de ver en estos temas asumir una posición acerca de si el derecho de la hacienda pública debería seguir considerado como parte del derecho administrativo, que era básicamente lo que se planteaba en el derecho alemán y en la proyección del derecho alemán al derecho italiano, sobre todo al del Mezzogiorno allá y a la escuela siciliana del derecho tributario. Y después en Nápoles a las lecciones de Oreste Ranelletti allá de derecho administrativo. Y justamente pues a partir de esas reflexiones me volví un defensor acérrimo de la autonomía del derecho de la hacienda pública. Y siempre entendí el derecho tributario como parte del derecho de la hacienda pública y siempre como el más importante. Obviamente para mí fue un tesoro haberme encontrado la obra de Fernando Sáenz de Bujanda del derecho financiero, los dos grandes volúmenes del derecho financiero de Sáenz de Bujanda, en donde sostiene pues básicamente esa posición. Y bueno, en fin, sí me tocó y ser contemporáneo en alguna medida de la famosa diferenciación entre los partícipes de la tesis de la autonomía únicamente del derecho tributario, seguidores esencialmente de los postulados de Achille Donato Giannini y toda su proyección en la escuela italiana en España, y con ecos pues en América Latina, y quienes sostenemos lo otro. Una cosa que me encontré yo en Italia que me pareció espectacular, pues cuando estuve allá viviendo en Nápoles, no lo sabía realmente. Yo conocía a Giannini de las instituciones de derecho tributario que tradujo Fernando Sáenz de Bujanda. Yo no conocía los conceptos fundamentales de derecho tributario de Giannini, allá los conocía en Italia, y tampoco conocía la relación jurídica del impuesto, la conocí también allá. Pero lo que me sorprendió sobremanera y me pareció apasionante, y yo tengo que escribir algo sobre eso, es lo siguiente. Resulta que Giannini era egresado de la Universidad Federico II de Nápoles, y siendo egresado de la Federico II de Nápoles, pues obviamente siguió más o menos los senderos de la Escuela Napolitana de Derecho Financiero, que plantea esa autonomía del derecho financiero, un montón de personas. Bueno, él fue alumno allá, y después Giannini fue profesor, estuvo en Bari, y después va a Milano, pero estando
En ese tránsito hacia finalmente Milán, Giannini escribió un libro que se llama Derecho Financiero y Contabilidad del Estado, en el que Giannini expone sus planteamientos sobre el derecho financiero, y uno queda sorprendido, porque claro, Giannini es el gran eje de las tesis sobre la autonomía del derecho tributario. Luego ya viene él mismo, y en forma muy honesta, como corresponde a un maestro de esa categoría, ya lo expresa en sus conceptos fundamentales de derecho tributario, y más o menos lo indica ya con menos extensión en las instituciones de derecho tributario. Pero lo interesante es ver que Giannini, dijéramos que es el punto de arranque de todas estas tesis sobre la autonomía del derecho tributario a costa de la autonomía del derecho de la hacienda pública, se escribió un texto sobre derecho financiero y contabilidad del Estado. Entonces es una cosa que hay que destacarla. Yo lo tengo, me proponía, bueno, vamos a ver si algún día hay tiempo hacer una traducción, pero es una belleza, es una belleza, es una cosa muy linda de una vida. Es algo parecido a lo de Ranelletti, que Ranelletti fue un hombre que se formó en el derecho administrativo, que estaba convencido de que el derecho que hoy llamamos financiero y de la hacienda pública hacía parte del derecho administrativo, y terminó siendo conquistado por el derecho financiero y escribió las instituciones de derecho financiero cuando era profesor en la Universidad Federico II de Nápoles. Y el libro se llama Corso de Curso de Derecho Financiero. Pues eso les puedo decir yo. Y a la pregunta de Lucy, que si hoy esa pugna, digamos, esa pugna tan seria, tan interesante, tan profunda, tan pertinente además, permite afirmar que ha habido un acercamiento entre la hacienda pública y el derecho tributario, y que en qué quedan las otras subprogramificaciones del derecho de la hacienda pública. Pues me parece que sí. Yo creo que en la Jornada Latinoamericana de Derecho Tributario, justamente de Cartagena, de 2011 creo, en las que 2010, en las que la profesora Lucy obró como presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y por consiguiente anfitriona de las Jornadas Latinoamericanas. Y a mí me correspondió ser presidente del Instituto Latinoamericano por propuesta de la doctora Lucy, bueno, allá para el evento. En esas jornadas latinoamericanas se aprobó por unanimidad en la Asamblea de las Jornadas que el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario no solamente se debía ocupar del derecho tributario, sino también del derecho de la hacienda pública, Y eso ha calado mucho, y creo que nosotros mismos en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario hemos tenido una posición muy abierta en ese sentido, y hay estudios de hacienda pública. Yo recuerdo una ponencia que hice para una jornada de derecho tributario con el maestro Gabriel Rosas Vega, economista, hacendista, inolvidable, hoy está en el cielo. Con él escribimos una ponencia sobre hacienda pública, y ha habido varias. Juan Camilo Restrepo, que otra persona a destacar, Juan Camilo Restrepo sin duda, sí, un personaje muy importante de la hacienda pública colombiana. Y hoy puedo decirles que en el derecho tributario nuestro, pues sin perjuicio desde luego de la orientación fundamental al derecho tributario, se estudia y se aborda con mucha seriedad y cada vez con mayor interés la cuestión de la hacienda pública. El derecho presupuestario, el derecho del crédito público, el llamado derecho, bueno, yo creo que sí, el derecho del gasto público, pues sí, no, digamos que son abordados, pero no con la misma visual con que se aborda el derecho tributario, que se aborda como una rama del derecho muy sólida y muy consolidada, sino como instituciones que hacen parte del derecho de la hacienda pública, pero sin adentrarse en ellas bajo la forma de ramas del derecho o especialidades del derecho que se estudian con el mismo
detenimiento que el derecho tributario, pero sí se están abordando y me consta, y eso me hace muy feliz, en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Por Tal vez supuesto. una cuñita más. Un día sacamos un texto con el maestro, con mi querido maestro, mi gran amigo Andrea Matucci de la Universidad Federico II, con Rubén Oscar Azorey, de Argentina, y yo, se llamaba Reflexiones sobre la autonomía del derecho tributario y el derecho a la hacienda pública, que salió con Ediciones Rosaristas. Bueno, eso para contar más o menos sobre. Yo creo que la reflexión que haces de estudiar con mayor profundidad el derecho de la hacienda pública de la mano del derecho tributario es bien importante, particularmente en muchos países. En el caso mexicano lo estudiamos como muy separado, ¿no? Y aquí somos tributaristas, nos dedicamos a temas tributarios, pero poco analizamos el tema de la hacienda pública. Y a mí me parece que es fundamental. Adelante, doña Lucy, por favor. Gracias. Pues es que ese fue un aporte bien importante. Yo creo que se inició como desde el instituto, pero Mauricio ha sido muy líder de esa idea en Colombia y su texto lo promovió, como que este es el gran panorama, el gran universo al que tenemos que llegar y tal como lo muestra también con las ideas de la escuela italiana, pues hoy día podemos decir que en Colombia el derecho tributario va muy a la par, muy de la mano con el derecho de la hacienda pública. Pero hay un tema que yo no quería dejar pasar por alto en el día de hoy, y es otro al que nos hemos dedicado conjuntamente, quizá con Mauricio y con otros miembros de nuestro instituto, que ha sido por la lucha por la sistematización normativa, legislativa del derecho tributario, y en el que no hemos tenido ningún éxito realmente. Hay una obra de Mauricio que se llama El sistema de derecho tributario, precisamente alrededor de la codificación, alrededor de sistematizar en una ley de mayor categoría, de mayor jerarquía o específica como una ley estatutaria que trate los derechos y garantías del contribuyente, que la tenemos prevista en la Constitución como ley estatutaria, el artículo 152, pero que no ha tenido ningún desarrollo, porque los derechos y garantías del contribuyente no dan réditos políticos. Cada vez que hemos intentado hacer eso, entonces los congresistas o el propio gobierno pues lo deja de lado, no impulsa ese tipo de proyectos. Alguna vez estuvimos muy cerca ya de ponerlo en práctica porque el ministro de 2012, Juan Carlos Echeverri, le había dado impulso y pretendió presentarlo, pero a la par con una reforma tributaria que sí recogía recursos. Entonces finalmente se decantó por la reforma y no por la ley estatutaria o por la ley orgánica, que también Mauricio ha dicho, bueno, también la ley orgánica de competencias que reparte entre los entes territoriales la potestad tributaria y el poder de establecer ciertos elementos del tributo podría ser apta como fuente del derecho para sistematizar esta porción del derecho, esa área del derecho. Y yo quisiera oír a Mauricio sobre esa lucha, los sinsabores que hemos pasado tratando de sacarla adelante, y cómo la ves, si algún día es importante, a pesar de que estamos en el siglo XXI, codificar, cuando hay otros países que están descodificando. Entonces, como que nos contara cuál es su percepción del tema. Bueno, pues muchas gracias, Lucy. Aquí tengo la fortuna de contar con una socia
plena de ciencia en toda esta materia, pues coincidimos absolutamente. Yo creo que ahí está también Paul Canspeyer, creo que está Luis Miguel Gómez, creo que está Mauricio Piñeros, obviamente Cecilia Montero, también. Cecilia Montero, Juan Rafael Bravo Arteaga. Todos tenemos ahí hay un joint venture muy fuerte. Nosotros creemos que evidentemente la codificación es muy importante en el derecho tributario. Perdón un segundo. Creemos que la codificación es muy importante, pero entonces en forma capsular, porque pues esto aquí se puede uno ir, pero en forma capsular les cuento lo siguiente, más o menos las conclusiones. La primera conclusión es, sí, es cierto que estamos en lo que Natalino Virti llama la era de la descodificación hace unos años, pero también es cierto que esa es una posición, la de Natalino Virti. La verdad es que uno no puede visualizar la codificación en el derecho civil o en el derecho tributario como se visualiza la codificación en el derecho mercantil o en el derecho civil, porque en el derecho tributario la codificación tiene un sentido muy diferente, muy importante. ¿Cuál es el sentido? En tributario hay dos alternativas de codificación. Una codificación del que se llama derecho tributario, se conoce como derecho tributario formal, lo que llamamos así, que eso caló mucho en América Latina. Y hay partidarios de la codificación solo del derecho tributario formal. Y la otra, la codificación del derecho tributario sustancial. Para nosotros, digamos en segundo lugar, segunda cápsula, la codificación que requerimos es una codificación de derecho sustancial, pero con instituciones muy importantes también en el derecho procesal y procedimental tributario. Lo tercero, ¿qué pretendemos? ¿Por qué la codificación en materia tributaria? ¿Y cómo? ¿Cómo? Mediante una ley jerárquicamente superior a las leyes ordinarias tributarias. ¿De qué manera es viable esto en Colombia? Creemos que por medio de una ley estatutaria del deber de contribuir, que es jerárquicamente superior. ¿Cómo lo ha sido en otros países? En varios países es ley orgánica de codificación del Código Tributario. ¿Por qué una ley de naturaleza superior? Y ahí viene lo segundo, que es el cómo. Porque una ley de la codificación tributaria contiene los principios y definiciones básicas del derecho tributario, tanto en lo sustancial como en lo procesal, tanto en lo sustancial como en lo formal. La definición de una tasa. Ahora que decía Lucy, es una cosa inconcebible. Nosotros en el Estatuto Orgánico del Presupuesto de Colombia decimos que los ingresos se clasifican en tributarios y no tributarios, que los tributarios son los impuestos directos e indirectos y los no tributarios las tasas y las multas. Eso es lo que dice nuestro Estatuto Orgánico. Eso es la prueba de la necesidad de un código de definiciones básicas. Defina qué es tasa, defina qué es contribución especial, defina qué es renta parafiscal, defina qué es impuesto, defina cuáles son los parámetros fundamentales para las transiciones de las leyes tributarias, defina cuáles son los parámetros fundamentales de la aplicación de la ley tributaria en el espacio, en el tiempo, defina los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia tributaria, defina la relación armónica entre el derecho tributario internacional y el derecho tributario nacional. Tantas cosas que pueden quedar en una ley, en una ley de nivel estatutario, jerárquicamente superior a la que estén sometidas las leyes ordinarias tributarias que se profieran. Eso es fundamental. Esto es casi un ritual. Esto que les digo es prácticamente un ritual. Cada vez que nombran un director de impuestos nacionales,
yo me voy con un librito que se llama La Codificación Tributaria, que publicamos con Ediciones Rosaristas, y ese librito lo entrego para decirle, mire, esto no le va a generar a usted problemas con el Congreso, ni con nadie, porque usted no está subiendo impuestos ni bajando impuestos, esto es simplemente poner orden en la casa. Aquí le dejo, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario hizo 2 trabajos muy importantes, que fueron el proyecto de ley estatutaria y un proyecto de código. ¿Por qué no decir, cogen eso como punto de partida y hagamos una ley jerárquicamente superior que trace los rumbos de las leyes ordinarias tributarias? Siempre lo llevo y ahí se queda. Yo llevo 2 ejemplares siempre, uno para el director de impuestos y otro para la dirección de impuestos. Entonces yo creo que ya debe haber por ahí unos 8 para la dirección de impuestos en la biblioteca de la dirección de impuestos, uno para cada director. No lo hemos logrado, pero la lucha es grande. En el libro de Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario quedó incluido todo el tema de la reflexión de la codificación, con las experiencias inclusive mexicanas, las cosas curiosas. Miren ustedes, por ejemplo, en Argentina, que ha sido tan importante en el derecho tributario latinoamericano, no hay código tributario. Hay código tributario de la provincia de Buenos Aires, no hay código tributario de Argentina. Y en Italia, nada menos que la madre de todos estos temas que estamos hablando, no hay código tributario. Cuando estaban trabajando el código tributario, era la época del fascismo. Y uno de los redactores del código tributario era Giannini, y estaba también el padre de Víctor Ullmann. Había una comisión serísima. Y lamentablemente los trabajos para el código tributario de esas épocas en Italia se perdieron por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Después vinieron ha habido trabajos muy serios tratando de rescatar cosas de esos trabajos de ellos. Y en el año 2001 unas facultades extraordinarias para la expedición de un código, pero no, en Italia no hay, generalmente en últimas no hay un código tributario. Pues bueno, pues yo no sé por qué terminé hablando de eso allá, pero es simplemente relatando como el interés de todos nosotros por el código tributario. Yo creo que es bien interesante tu reflexión y sobre todo muy importante el sí tener una codificación. Pero bueno, escuchaba tu anécdota con los ministros de Hacienda y te puedo decir que creo que en los países latinoamericanos, al menos aquí, padecemos el mismo problema, ¿no? Están más preocupados por otros temas que quizás sean políticos o de mayor inmediatez o que les den recaudación antes que ver temas mucho más técnicos. Pero, doña Lucy, por favor, adelante. Muy bien. Nosotros también tenemos un tema que ha ocupado nuestros intereses y nuestras luchas, que tiene que ver con la secuencia de las leyes de reforma tributaria. Siempre hemos pretendido hacer reformas tributarias estructurales y definir de una vez y para siempre quizá el horizonte del impuesto de renta, del impuesto al patrimonio, si es que vamos a seguir con impuesto al patrimonio tan discutido como está, pero cada vez que el fisco requiere de recursos, volvemos a pensar en lo que ya habíamos descartado y en lo que ya había consenso. No queríamos más impuestos o impuestos parecidos al de patrimonio, como uno que tenemos de renta presuntiva, que no lo tiene casi ningún país, pero que tiene base patrimonial. Eso nunca lo hemos logrado porque las reformas han sido cíclicas y regresamos 5 años después a la idea original y no hay una continuidad como de progresión del derecho tributario. En las últimas jornadas mucho discutimos sobre esa problemática, para dónde vamos con el derecho tributario. Sabemos que es una disciplina cambiante y todo eso. Mauricio hizo una obra sobre la ley 1819 de 2016 y después sobre las necesidades que nos ha dejado la crisis. No solamente nuestro acuerdo de paz, sino también la crisis. Esto creo que lo hizo con
Juan Camilo Restrepo sobre una proyección de lo que necesitamos para salir de la crisis y del endeudamiento que tuvimos que soportar por la pandemia del COVID. Yo quisiera preguntarle a Mauricio también qué piensa de todas estas reflexiones más teóricas sobre el derecho tributario que debe ser y el que nos toca vivir y soportar. Bueno, yo creo, gracias Lucy, pues yo creo que la obra, hay dos libritos, hay una que se llamó La Hacienda Pública del Postconflicto, creo que es a la que se refiere Lucy. Es una obra que escribí en momentos en los que se estaba negociando el acuerdo de paz en Colombia. Y el objetivo de ese textico pues, fue poner de presente algo que me parece a mí lapidario, es lo siguiente. En términos pesos colombianos, pues, el presupuesto nacional anual en Colombia, en esos momentos que había unos factores especiales de gasto, registraba a mi manera de ver un desbalance de cerca de 80 billones de pesos. Un presupuesto, eso es más o menos como si les dijera hoy que en un presupuesto de 350 billones de pesos, es decir, estamos hablando de, creo que más o menos unos 100.000 millones de dólares, haya un faltante de 100 billones de pesos. Digamos, estaríamos hablando de como unos 30.000 millones de dólares. ¿Por qué ese faltante? Pues yo me puse en ese textico a estudiar qué faltaba en salud, qué faltaba en pensiones, qué faltaba en educación, qué faltaba en todos los servicios fundamentales que tiene que prestar el Estado para cumplir la Constitución de 1991. En últimas, hoy, si quitando esos componentes de gasto, aunque últimamente con la pandemia la cosa se volvió grave otra vez, pero el faltante puede ser de unos 70 billones de pesos, con lo cual estamos hablando de cerca de más o menos unos 20.000, 25.000 millones de dólares. Entonces, eso me lleva a lo siguiente. Si 70 billones de pesos es más o menos el 25% o el 30% del presupuesto nacional, y es el faltante que hay en Colombia, mientras no haya una solución de fondo para que ya no exista ese faltante, las reformas tributarias van a ser cada año o cada 2 años y siempre reformas tributarias recaudatorias. Es una cosa muy lamentable, porque es que nosotros todos los años estamos sufriendo afugias financieras, pero inclusive esas afugias financieras ni siquiera son las que estoy tratando aquí, porque yo estoy hablando, diciéndole a ustedes, el presupuesto nacional va equilibrado, o se equilibra. El total de los recursos y el total de las salidas va equilibrado. Pero es que en ese presupuesto hacen falta unos gastos por 70 billones de pesos y por lo tanto unos ingresos por 70 billones de pesos. O sea, no solo es que tenemos un nivel de deuda de más del 60% del Producto Interno Bruto y que tenemos un déficit fiscal del año pasado casi el 8% del PIB, fruto de la pandemia, claro, y este año 4 y pico, sino que además tenemos un déficit social que son como 70 billones de pesos. Entonces, mientras no haya una reforma a fondo que garantice que se obtienen esos recursos y que el Estado es viable para cumplir todas las funciones, seguiremos en las mismas. Eso es lo que hace necesaria una reforma tributaria estructural. Por ejemplo, el tema del IVA. El IVA nuestro,
IVA colombiano tiene un potencial de recaudación más o menos, no, definitivamente es el último de América Latina. Estamos en el peor lugar de América Latina en potencial de recaudo del IVA, porque los gastos tributarios del IVA, las exenciones, las exclusiones, las tarifas diferenciales del IVA valen más o menos el 4,9% del Producto Interno Bruto, es decir, 49 billones de pesos. Ahora tuvimos en las jornadas colombianas de Derecho Tributario una ponencia excelente de una profesora venida del Reino Unido. Rita de la Feria. Rita de la Feria, una excelente profesora, en las que nos presentaba las tendencias actuales del IVA. Y en la comisión de expertos de reforma tributaria que hubo recientemente en Colombia, hubo un estudio muy cuidadoso sobre el tema del IVA y se llegó a la conclusión de que hay que hacer una reforma estructural y que es increíble. Del total del expenditure tax, del gasto tributario por exenciones y beneficios de impuestos nacionales en Colombia, el 4,9% es por IVA y 1,1% es por impuesto de renta. De manera que el gran problema está ahí en el IVA, que tiene que hacerse una gran reforma. Pero aquí pueden más los discursos veinteañeros y que las oligarquías y que hay que subir los impuestos a ese tipo de cosas y que la gran proliferación de beneficios tributarios en el impuesto de renta. Y ni siquiera se dan cuenta que eso representa sobre el 1% del PIB, mientras que el problema del IVA es el 4,9%. Entonces hay que hacer una reforma estructural desde el punto de vista del ingreso y hay con qué obtener esos dineros que se requieren para que el Estado sea viable desde el punto de vista social. Pero mientras no haya voluntad política, mientras prevalezcan los intereses pues, de los caciques y partidos y ese tipo de cosas, mientras además se requiere una reforma al derecho parlamentario. Nosotros hoy en 2022 vivimos con una ley quinta del año 2000, del año 1900, la ley del Congreso, la ley quinta del Congreso. El año 91-92, después de la Constitución. Del 91 al 92. 30 años. Han pasado 30 años bajo el puente. Nosotros no podemos vivir con esas normas de derecho parlamentario totalmente caducas. Necesitamos un derecho parlamentario mucho más actual, mucho más preciso, una regulación muy clara de cómo se tramitan los proyectos de ley hacendísticos y económicos y tributarios. En fin, pues, reforma estructural, no solamente de los tributos, de la Constitución. Tiene que haber una institución seria, fiscal. En eso insisto yo de principio a fin en el libro de Hacienda Pública, que el CONFIS, el Consejo Nacional de Política Fiscal y Económica, se convierta en un organismo autónomo con una autonomía similar a la de la Junta Directiva del Banco de la República, que esté en condiciones de trazar los rumbos de la Hacienda Pública con disciplina fiscal. Bueno, hay un montón de cosas, pues, pero tiene que haber una vocación de trabajo en eso. Alguna vez me preguntaban en algún foro yo qué pensaba, dijeron, pues, pienso que en la medida en que hubiese una verdadera unión de la sociedad civil con los órganos del Estado interesados en el tema, para presentar un proyecto muy serio de reformas dirigidas a la seriedad de las finanzas públicas, probablemente el Congreso va a tener más limitaciones para imponer los intereses políticos. Pero mientras no estemos unidos en eso, mientras que cada uno camine por su calle y ninguno se mire, pues ahí sí estamos muy mal. Pues. Pues Mauricio, muchísimas gracias. Es la verdad, hay muchos puntos sobre los que platicar, pero bueno, nuestro programa se llama Platicando con los grandes tributaristas latinoamericanos. Tenemos algunas inquietudes de quienes nos acompañan, entonces quisiera darles la palabra a nuestros asistentes. El tiempo es el gran tirano y cada vez se nos hace más chiquito. Te pediría nada más si nos pudieras platicar ya en la parte más, digamos, más tranquila, una anécdota que tengas tú con el tema tributario, una anécdota más amable, ¿no? Menos técnico. Y les pediría a nuestros asistentes, si me levantan la mano,
y lo cual nos permitirá tener un poquito de orden para cederles la palabra. Ya tengo aquí 2 manos levantadas. Por favor, Mauricio, nada más tu anécdota y adelante vamos con las preguntas de los demás. No, pues, si quieren, a ver las preguntas y mientras tanto me va surgiendo la anécdota. Como tú gustes. Muy bien. Señor Carlos Huefe, por favor, me levantó la mano primero. Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor Plazas. Es un privilegio, es un honor verlo de nuevo, contar con su presencia en este espacio que la Academia Mexicana de Derecho Fiscal ha puesto a disposición de todos los tributaristas latinoamericanos. Abrevar de su experiencia, de su sabiduría y poder formarnos para los que por razones meramente cronológicas venimos detrás de ustedes, es una oportunidad siempre, es un privilegio. En lo personal, yo quisiera agradecerle 2 cosas. Primero, su actitud siempre abierta y siempre dispuesta a enseñarnos y a compartir con nosotros toda su sabiduría, y que particularmente se ha vertido en múltiples ocasiones en mi país, en Venezuela. Y a título personal, yo quiero agradecerle las palabras de estímulo, el impulso que usted siempre ha tenido para con el trabajo de un servidor. Yo recuerdo con mucho afecto, ya que estamos hablando de anécdotas, la conversación que tuvimos en la trastienda de las Jornadas de Cartagena en 2010, en las que usted revisaba mi libro Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela, y dedicaba usted 1 o 2 palabras de aliento, de elogio hacia ese modesto trabajo, cosa que yo le agradezco mucho. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Yo le tengo 2 preguntas. Una sobre la que ya de alguna manera usted ha adelantado algo, pero que me gustaría un comentario explícito de su parte. Es sobre la relación, la influencia que tiene en usted la República Italiana y el pensamiento italiano. Cómo Italia ha ayudado, más allá de los grandes maestros, Manuel María Alvarado, por ejemplo, con quien tenemos en común, que por ejemplo Manuel María Alvarado fue uno de los primeros comentaristas de la ley de impuestos, de la primera ley de impuestos sobre la renta venezolana. Por allá, por 1944, salió el libro de Alvarado. Es evidente la influencia de Italia en su pensamiento. Las traducciones que usted ha hecho de obras fundamentales italianas hablan de cómo ha bebido usted de la fuente del derecho italiano. A mí me gustaría que usted ahondara un poquito en eso. Y en segundo lugar, otra cosa que deriva de su obra y que es evidente es su pasión y la influencia que en su trabajo y en su pensamiento ha tenido la filosofía, y una pasión que es mutua, y muy particularmente la obra de Immanuel Kant. A mí me gustaría que usted dedicara un pequeño comentario a estas dos grandes influencias. Lo que yo deduzco son 2 grandes influencias en su obra. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y su libro no tiene nada de modesto, es un libro sumamente importante de derecho penal y garantismo material tributario. Sobre la influencia italiana, dijéramos que fue un proceso en el que, a partir de la lectura de los textos, fui llegando a Italia. Yo diría que fue en los principios la lectura de las instituciones de derecho tributario de Giannini, con esa traducción brillantísima de Sáenz de Bujanda. Luego pienso que pues el mismo Sáenz de Bujanda, con sus referencias tan serias y tan permanentes al tema italiano, y sobre todo al tema de Italia del Sur. Indudablemente las clases con el profesor y nuestro querido maestro Eusebio González García en el doctorado, sus referencias a Gian Antonio Micheli, pues, varios de sus, creo que Micheli fue su maestro en Italia, sí. Sus referencias a Berlini, y bueno, y por la vía de la lectura como tal, a mí siempre me impresionó desde que conocí el texto, la traducción de Dino Jarak a la obra de Benvenuto Griziotti. Griziotti me encantó, fue un tipo extraordinario, un hombre
universal con unas proyecciones en finanzas públicas y derecho financiero, que además le ganó a los economistas el concurso para la cátedra de Derecho Financiero en Italia en momentos que eso no era nada fácil. Y después, pues, ya en el doctorado conocí al maestro Andrea Matucci. Por medio de él, con él se afirmó una amistad muy linda. Me invitó allá a Italia, estuve en Italia. Me acuerdo la primera vez que me encontré allá con Pasquale, en una reunión que me dio tanto apoyo. Muchas gracias, Pasquale. Eso para mí ha sido definitivo en mi vida. Allá en Italia me dediqué a estudiar ya con mucho más rigor, como con mucho más metodología, el tema de la proyección del pensamiento italiano en América Latina y en España. Y sí, indudablemente la influencia es grande, pero yo no diría que es, claro, por supuesto, en la hacienda pública la influencia es mayúscula de la Escuela Napolitana del Derecho Financiero. Pasquale dice que yo soy embajador de Nápoles, y sí, yo creo que sí. Yo sigo con mucho interés todas las obras que acabo de mencionar, pues, de la Escuela Napolitana de Derecho Financiero, pero también de los grandes tributaristas italianos. Por ejemplo, uno no puede desconocer la importancia de Antonio Berlini, por ejemplo, o el impuesto justo, Giovanna Berlini, o, bueno, en fin, tantos maestros, pues, los aportes de esas obras que mencioné yo de Giannini, que son tan importantes. Los conceptos fundamentales, la relación jurídica del impuesto de Giannini tiene que ser traducida al español. Hace falta ese texto, tiene que estar en español. En fin, sí, ha marcado indudablemente una gran influencia. Yo he descubierto por medio de esas apelaciones a la génesis en Italia de todas estas ideas, una gran proyección a mi manera de ver en el modelo de código tributario para América Latina, y no sé más extraño porque los que estuvieron ahí pues fueron Gómez de Sousa y Giuliano Fonrucci y Ramón Valdés Costa, y en ellos también se ve una apelación permanente a estos temas. No soy griziottiano plenamente porque no soy integralista. Yo no creo que haya una carrera distinta al derecho y a la economía, que sean los financieros o los hacendistas. Yo creo que, como dice Trocavas, pues en esto el economista tiene que tener algo de jurista y el jurista algo de economista, pero el economista en lo suyo y el jurista en lo suyo. Pero sin embargo, la vida, la obra, el ejemplo de Griziotti es algo apasionante. Bueno, con eso espero haber contestado la primera pregunta. Y la segunda, que es Kant. No, pues yo desde cuando yo terminé metido en la ilustración alemana, cuando me dediqué a tratar de entender la filosofía del derecho de Hegel, y para poder, solo por ir a tratar de entender a Hegel, descubrí que él era una réplica a Kant. Entonces por eso me terminé estudiando Kant. Y Kant terminó apasionando absolutamente, porque es que esos imperativos de Kant que a uno le parecen como tan obvios son fruto de una reflexión muy profunda. Es que obedecer el derecho es un imperativo categórico. Yo no debo obedecer el derecho simplemente porque si no lo obedezco soy castigado o me meten a la cárcel o tengo una sanción. No, es que se debe obedecer porque así ha de ser, porque es un imperativo categórico. El imperativo categórico de obedecer el derecho. Y a partir de ahí, esa relación Kant-Hegel, de Kant, el derecho privado sublimado, ¿no? El derecho público viene a ser una garantía del derecho privado, pero el derecho privado es lo máximo. Y Hegel es el derecho público es lo máximo y el derecho privado es la pura inmediatez. Pero conjugar esos dos personajes para mí ha sido fundamental, y lo ligo con una cosa
¿qué tiene que ver todo eso con lo que estamos hablando del tributario, que es la otra pregunta? Que me decía, ¿cómo se liga todo eso? Pues mire, hay una, más con ¿cómo liga uno el derecho tributario con el derecho privado? Que no es que se me ocurre en este momento. Hay un libro de Menéndez, un español, que se llama Derecho Privado Fiscal, si mal no recuerdo. Buena parte de lo que uno hace en el derecho tributario es derecho privado bajo la sombrilla del derecho público. Por ejemplo, el IVA, todo el régimen del IVA es el contrato de compraventa, el contrato de prestación de servicios, el contrato de compraventa internacional. Todo es derecho privado, pero bajo la sombrilla del derecho público. Entonces ese Kant del derecho privado, con esa sombrilla del derecho público de Hegel, pues se vuelve muy interesante. Pero no sé, tal vez esté buscando disculpas para todos esos escarceos. Entonces es algo así. Muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo. Le mando un saludo muy, muy afectuoso a todos los queridos colegas venezolanos a quienes aprecio profundamente. Y a su señor, por supuesto. Gracias, Mauricio Pascuale. Buenos días. Adelante con tu comentario. Buenos días, José de Jesús, y buenos días a Carlos y a todos. Tengo que admitir que cuando Carlos me envió la comunicación que había hoy esta oportunidad de homenajear a nuestro querido amigo Mauricio Plazas, yo me lo puse en mi agenda como algo que de ninguna manera podía faltar en mi agenda. Entonces, quiero decir un par de cosas, incluyendo una que a lo mejor Mauricio mismo no sabe. Él ha mencionado Domenico Antonio Fausto y es una anécdota y creo que pero es una anécdota que también reconoce el mérito de Mauricio como académico y también, como él ya lo ha dicho, como embajador de Nápoles. Domenico Antonio Fausto, que infelizmente falleció el año pasado, me dijo un día, después de haber visto el manual de Mauricio sobre Derecho Financiero Público, me dijo, bueno, mira, este manual me gusta tanto, este estudio me gusta tanto y creo que Mauricio lo ha explicado mejor de que los italianos mismos lo hayan hecho. Y no sé si al final Domenico Antonio se lo dijo a Mauricio, pero bueno, yo soy testigo y creo que esta anécdota también es emblemática respecto al rol y al papel de Mauricio como estudioso del derecho financiero público y de la relación que tiene con el derecho tributario y de la importancia que puede tener Mauricio para que los estudios también de la doctrina financiera y tributaria que han mencionado y puedan seguir adelante. Creo que Mauricio puede hacer esto mejor que yo, porque mi maestro ha sido Víctor Ukmar. Entonces, yo, a pesar de estar en Nápoles y de vivir en Nápoles y de tener una muy buena relación con todos los amigos de la Universidad Federico II, que es mi alma mater, soy un discípulo de Víctor Ukmar y entonces más metido en esa otra línea. Pero es muy importante lo que yo he podido aprender de Mauricio durante su sojourno, como lo ha llamado él, en Nápoles y en los años después. Y también quiero recordar la ocasión de las 22ª jornadas del ILAT en Quito, en 2004. Me acuerdo que después de haber leído su libro sobre el IVA, me acuerdo de su conferencia sobre el principio nullum tributum sine lege y la armonización tributaria andina, que me abrió un mundo que en esa época todavía yo no conocía. Entonces, puedo decir que tiene la capacidad de combinar la pasión latina con la naturaleza brillante de un académico con profundos conocimientos de la doctrina financiera y tributaria italiana y la motivación que hemos notado hoy todavía en sus palabras y en la clase que nos ha dictado también de filosofía del derecho en este webinar que nuestros queridos amigos mexicanos han organizado para homenajearle. Y yo quiero juntarme a todos los que aprecian mucho a Mauricio y
y quiero también reiterar mi profunda admiración y amistad personal. Muchas gracias, Pascual. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos ha llegado. Doña Lucy, le pediría su reflexión final antes de que procedamos a cerrar el webinar. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de hacer un breve repaso por la vida y la obra de un hombre ejemplar, un gran académico y un hombre de familia. El tiempo no nos alcanzó para hablar un poco sobre esa relación también con sus hijas, con su esposa Ligia, y cómo lo acompañan también durante todo este pasar por la vida académica y también profesional. Y para nuestro país, para la academia, para el instituto, para el Rosario, para todos ha sido muy valioso poder contar con un académico de la talla de Mauricio Plazas en nuestro transcurso de la vida y también para el desarrollo del derecho tributario. Y para mí personalmente, pues tener una amistad sólida de más de 40 años con Mauricio también ha sido un privilegio. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Lucy. De verdad ha sido un gusto y un honor que esta mañana nos acompañe aquí en este webinario de la Academia Mexicana de Derecho Tributario. Y efectivamente, Mauricio ha sido un gran estudioso y simplemente y un gran académico. Nosotros encontramos entre artículos, libros, capítulos de libros, traducciones, prólogos, informes técnicos y demás trabajo, 152 documentos, más los que se acumulen, diría el clásico, ¿no? Más los que todavía le faltan por producir. Mauricio, de verdad, nuevamente te reitero nuestro agradecimiento y nos sentimos muy honrados de que nos hayas acompañado el día de hoy y te pediría tu reflexión final, si eres tan amable. Bueno, no, Carlos, muy conmovido, profundamente emocionado, muy honrado. No tengo sino sentimientos de gratitud con la vida por darme la oportunidad de conocer personas como ustedes, que son tan generosas, tan especiales conmigo. Yo no puedo sino manifestarles que después de terminar esto, me voy a poner a estudiar en forma, porque no, me comprometen enormemente. Yo, Lucy, te agradezco tanto, sabes cuánto te admiro, cuánto te aprecio, cómo valoro la amistad que tenemos. Lo mismo, Pascual, gracias por tus palabras tan hermosas, tú sabes que lo mucho que te aprecio y que te admiro igualmente, y bueno, ya sabes que tenemos ahí una tarea por medio. Espero que tu orientación sea muy importante, como lo ha sido siempre. Carlos, me imagino que sigues construyendo, produciendo en materia científica, académica. Un saludo muy especial a tu señora, a todos los tuyos y a los colegas en Venezuela. Carlos, José Jesús, muchas gracias. Muy lindo estar aquí con ustedes. Siempre estaré atento a escuchar cualquier tipo de sugerencia y a atender las invitaciones que ustedes gentilmente me hagan. Es muy honroso para mí estar en esta ocasión, como lo ha sido estar en los conversatorios que tú has organizado. Te mando un saludo a todos tus colegas de la universidad y a los colegas de la Academia Mexicana de Derecho Tributario. Y bueno, me quedo muy emocionado y con un deber de ponerme a estudiarte grandísimo. Bueno, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, estimado Carlos Espinosa. Pues si eres tan amable en clausurar el seminario, por favor.
Muchas gracias, Pepe. Es un lujo nuestra charla de hoy. Agradezco mucho la conducción de los doctores Lucy Cruz de Quiñones, de ti, Pepe Gómez Cotero, de nuestro invitado especial, el doctor Plazas Vega, que no solo nos habló del pasado tributario, sino lo que considera debe de ser los tributos en el siglo XXI. Igualmente agradezco a todos los que se pudieron conectar para esta sesión, además a los que nos siguieron a través de las redes de la academia, por supuesto también a Carlos Befe, que nos hizo favor de ir publicando en el chat de esta sesión, pues algunas de las múltiples obras del doctor Plazas Vega conforme iba tratando esos temas. Quiere decir que estaba muy atento y lo puede ser el reportero de estos webinarios. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias, bye. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.